Muy buenas tardes, soy la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada y me toca desarrollar los contratos de garantía. El primer contrato que vamos a desarrollar es el de fianza. Este contrato se caracteriza por ser una garantía personal. Esto quiere decir que el fiador va a responder con la totalidad de su patrimonio, a diferencia de lo que sucede en la prenda y la hipoteca, en los cuales vamos a encontrar que la persona solamente va a responder por esos bienes previamente determinados en los contratos de prenda e hipoteca. También es necesario señalar que estos dos últimos, la prenda y la hipoteca, son, de acuerdo a la teoría de los números clausus, derechos reales de segundo orden, a diferencia de lo que pasa con la fianza, que la fianza pues, es un derecho personal, ¿no? La característica que tiene. Entonces, vamos a ver, les comparto la presentación del contrato de fianza, que primero vamos a comenzar con este. Y entonces, el contrato de fianza, vamos a ver cuál definición nos dan. Lo que voy a hacer es solamente enumerarles, bueno, darles las características y de ahí detallarles un poco en qué artículos van a encontrarlo. Voy a dejar unos segunditos la pantalla para que vean los artículos, pero pues sí es necesario que ustedes ya en la comodidad de su hogar y después de ver la lección o al momento de estarla viendo, pues le pongan pausa, digamos, y lean por sí mismos los artículos, incluso si son de otra entidad federativa y nos están viendo, pues es importante que vean cómo viene en su código civil para que ustedes tengan una apreciación más completa del contrato. Aquí, pues por razones de tiempo, no podemos leer cada uno de los artículos que contemplan este contrato, pero en ese caso, pues sí les diré en dónde encontrarlo y el contenido a grandes rasgos de esos artículos que están regulados. Entonces, vamos a el contrato de fianza. Bueno, ¿cuál es la definición? Pues es el contrato por virtud del cual una persona llamada fiador se obliga a pagar al acreedor si el deudor de la obligación garantizada no lo hace. Por eso es un contrato de garantía. La garantía es algo que respalda algo principal. En este caso, la deuda principal estará garantizada, estará respaldada por el fiador. Se celebra entre el acreedor y un tercero, independientemente de que el deudor esté de acuerdo o no. Eso no importa. El deudor quedará obligado para con el fiador, sí, a pagar, pero la celebración de este contrato no necesita el consentimiento del deudor, ¿sí? Este contrato, como yo les decía, es un contrato de garantía personal, es decir, que el fiador responde con la totalidad de su patrimonio, por eso es de garantía personal. Aquí vemos la definición, la voy a leer porque es muy cortita y está en el artículo 2794 del Código Civil para la Ciudad de México. La fianza es el contrato por virtud del cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Veremos también a continuación qué derechos, facultades le concede por virtud de este contrato. ¿Cuáles son las características y también la clasificación de este contrato? Pues es un contrato eh, accesorio, perdón, es un contrato accesorio porque su existencia y validez depende de una obligación principal. Este contrato no va a tener razón si no hay una obligación principal. Por eso son contratos accesorios. También todos los contratos de garantía son contratos accesorios. La prenda y la hipoteca también lo serán. El fiador se puede obligar a menos de la obligación principal, ¿sí? Puede ser que él diga yo solamente respaldo o respondo por la mitad de la obligación, pero nunca se puede obligar a más, ¿no? A entregar mucho más dinero de lo que valga la obligación principal. Esto tenerlo muy en cuenta. Si renuncia al beneficio de orden y exclusión y división, ahorita veremos, son facultades que tiene el fiador y veremos en qué consiste cada una de estas, lo que es orden, exclusión y división. El fiador solamente está obligado a entregar una cantidad de dinero, nada más. Si renuncia, en este caso, si no, pues veremos qué sucede a la postre. Esto implica solamente este contrato cuando hay esto de que
se renuncia al beneficio de orden, exclusión y división, solamente vamos a ver obligaciones de dar, es decir, pagar la cantidad de dinero. No vamos a ver obligaciones ni se van a generar obligaciones de hacer o no hacer. Esto también tenerlo muy presente para las características y la clasificación del contrato. ¿Es un contrato unilateral? Sí, porque el único obligado va a ser el fiador, ¿no? Para con el acreedor de pagarle esa cantidad. Es un contrato por principio gratuito porque no hay ningún beneficio económico para el fiador, a menos que se exija, puede convertirse en oneroso si se exige una contraprestación para celebrar. Entonces, pero en primera instancia es gratuito y puede volverse oneroso, ¿sí? ¿Tiene libertad de formalidades? Sí. La voluntad debe ser expresa y debe estar consignada y recogida de forma expresa, pero de ahí en fuera hay libertad de formalidades. Sobre todo, bueno, cuando la deuda que se está respaldando es menor, no sobrepasa los 1,000 pesos, entonces incluso puede solamente puede quedar por escrito. Si es una deuda mucho mayor, se tiene que tener por escrito y contar con un bien inmueble en la Ciudad de México para que este quede inscrito y se escriba preventivamente esta garantía, esta fianza en el registro público de la propiedad y el comercio. Ahorita veremos las especificaciones, pero bueno, por eso nos hablan que hay esta libertad de formalidades, ¿sí? Y también tener en cuenta esta parte que, bueno, si la fianza es legal o judicial, debe ser anotada en el registro público o mínimo otorgarla por escrito y ratificar las firmas ante notario. Son las características que de acuerdo a las formalidades, perdón, que de acuerdo al tipo de fianza que estemos otorgando y la cantidad de dinero que de la que trate la obligación principal, entonces tendrá sus formalidades que seguir. Y aquí pues la ley nos las va a marcar. Y bueno, en el caso de la fianza legal o judicial, son tipos de fianza que también ahorita veremos, ¿sí? Que las distingue. Les dejo de ver los artículos, pero todo esto que ahorita les platiqué viene consignado en estos artículos. Entonces, sí es necesario que ustedes los vean en casa, los lean detenidamente, porque pues el abogado tiene que conocer las disposiciones. Aquí se les da una introducción, pero lo correcto es que ustedes, como parte de la autogestión de conocimiento, pues vean, por su parte, lean estos artículos, ¿sí? Entonces, aquí están el artículo 2797, 2799, que decíamos el fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se hubiera obligado más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aquí vemos este principio. En caso de deuda, sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto, ¿no? Siempre a favor del fiador, pues ya que es un contrato por primera instancia gratuito, ¿no? Bueno, en 2,800 puede también obligarse el fiador a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado, ¿no? Que decíamos, pero si renuncia al beneficio de orden y exclusión, tendrá otras obligaciones aparte de la de dar, ¿no? Bueno, aquí está consignado. Esta parte del artículo 2808 sí es importante y por eso se las leo. Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad y solvencia de alguien no constituyen una fianza, ¿sí? No son una fianza, no serán no equivaldrán a un contrato de garantía de fianza. El 3005, bueno, en cuanto a los documentos que se tienen que registrar, que son inscritos en el registro público de la propiedad y el comercio, pues esta característica en la fracción tercera del 3005 para nuestro contrato cuando deseamos de las formalidades que debe de cumplir. Entonces, ahí para que ustedes vean los artículos y pues ya puedan ir avanzando en el estudio, ¿no? Ahora vamos a ver las especies de fianza. La primera, la legal. Y obviamente, pues, ¿quién nos la da? ¿Quién la determina? Pues la misma ley para los casos, para las hipótesis legales que nos marque, ¿no? En este caso, para el tutor, el albacea, el síndico, el usufructuario, el representante del ausente, ¿no?
Esta es una especie de fianza legal porque la ley nos está diciendo que tendrán que otorgar fianza para asegurar la administración de o el cargo que van a llevar a cabo. El fiador por lo menos debe de tener un bien inmueble por lo que se acredita con un certificado de libertad de gravámenes, en donde hay que anotar preventivamente el contrato de fianza. Esto es parte de las formalidades que les decía hace ratito, ¿no? Y por eso iremos viendo las características de acuerdo a las especies de fianza. En la fianza legal requerimos que tenga un bien inmueble por lo menos y que con esto lo acredita con un certificado de libertad de gravámenes en donde se va a anotar preventivamente este contrato de fianza para darle seguridad y constituir este respaldo y hacerlo punible ante terceros, ¿sí? De la obligación principal. En este caso, el fiador no tiene derecho a la excusión de bienes. Eso también deben de recordarlo y es muy importante. En la fianza legal no hay derecho a la excusión de bienes. Más adelante veremos qué es la excusión de bienes. Es parte de las prerrogativas o facultades que tiene el fiador, pero en la fianza legal no vamos a observar esto y es algo que tienen que tener muy presente, pues digamos también para un examen o cuando ustedes estén ante este tipo de fianza, saber que aquí no habrá derecho a la excusión de bienes, ¿no? Y bueno, esto lo encontramos, los tipos de fianza están en el 2795. La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso, como también ya veíamos. Continuaremos con la siguiente, que es la judicial, ¿no? Ahorita veremos cuál es la diferencia con la legal y la convencional y las siguientes. Aquí está el 2850, el fiador que haya de darse por disposición de la ley o de providencia judicial, excepto cuando el fiador sea una institución de crédito, debe de tener bienes raíces inscritos en el registro de la propiedad y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. Entonces, igual véanlo y en casa los invito a leerlo. La fianza judicial es la que nos impone el juez dentro de un procedimiento determinado. Si, por ejemplo, el tutor escoge asegurar su gestión con su cargo, el desempeño de su cargo, con una fianza, pues será el juez el que nos diga cuál será el monto correspondiente a esa fianza. La fianza convencional, por su parte, es la que el fiador acepta libremente, contractualmente, que es lo que estamos estableciendo aquí como parte de estos contratos que son civiles. Está la fianza fiscal, que ella va de acuerdo a lo que nos establezca el código fiscal. La fianza mercantil, que es expedida por las compañías de fianza, que se dedican específicamente a esto. Acá en el artículo 2802, bueno, encontramos que el obligado a dar fiador debe presentar una persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación debe cumplirse. Eso es locus regit actum, la ley del lugar rige al acto, y esta es la capacidad que tenemos que tener o que tiene que tener el fiador para para llevar a cabo el contrato de fianza. Y evidentemente pues, tiene que ser una persona con solvencia económica y desde luego que no sea un incapaz para responder y obligarse por sí mismo. Los derechos del deudor, primero veamos los derechos del deudor. Derechos y obligaciones del deudor, porque como son estos contratos, ¿no? Pagar la cantidad garantizada. Si el fiador paga, tendrá derecho a repetir la cantidad contra el deudor, quien estará obligado a restituir la cantidad al fiador. Pago de los intereses desde que le notificaron el pago hasta la restitución al fiador de las cantidades pagadas. Pagar los gastos realizados desde que el fiador dio noticia al deudor de haber sido requerido el pago. Pago de los daños y perjuicios, en su caso. Entonces, esto es lo que está obligado a restituir el deudor. Ahorita más adelante veremos cuál es el fundamento legal. Si el fiador paga sin notificarle al deudor, este tiene las siguientes opciones.
poner contra el fiador todas las excepciones que podría haber opuesto al acreedor, ¿sí? Si la falta de información es por causa justificada y el pago es en cumplimiento de una resolución judicial, quedará obligado a pagar al fiador. Si el deudor realiza el pago, la obligación de pagar al fiador desaparece. Si el fiador pagó una deuda sujeta a plazo o condición antes de su cumplimiento, solo podrá repetir contra el deudor cuando la deuda sea exigible, ¿no? Recordemos la condición, condición resolutiva, suspensiva y estas modalidades que hacen posible la exigencia o el nacimiento de las obligaciones, ¿no? Recordar ahí sus cursos de acto jurídico y de obligaciones, por ejemplo. Otro de los derechos y obligaciones que tiene el deudor, asegurar el pago de la cantidad debida, solamente en los siguientes casos. Si el demandado judicial, si fue demandado judicialmente por el pago, si existe peligro de que el deudor quede en estado de insolvencia, si el deudor pretende ausentarse del país, si el deudor se obligó a relevarlo de la fianza en un tiempo determinado que haya transcurrido, si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo. Esto tenerlo muy en cuenta. Pagar lo estipulado al fiador. Si la fianza es onerosa, deberá también pagar esa contraprestación estipulada. Este es el catálogo de derechos y obligaciones. Y bueno, aquí los pueden ver cuáles son los fundamentos legales. Hasta el artículo 2828, el fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si estuviera otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor. En este caso, si lo beneficia, sí estará obligado a pagar. El fiador que paga por el deudor debe de ser indemnizado por este, y era lo que ahorita les decía, de la deuda principal, de los intereses respectivos, de los gastos que haya hecho para darle noticia, para notificar y requerimiento de pago, de los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. Esas son obligaciones que tiene el deudor. Si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá oponerle todas las excepciones que podría oponer al acreedor al tiempo de hacer el pago, ¿no? O sea, ahí están, véanlos, aprécienlos y después en su casa retómenlos. Les digo, ahorita por economía del tiempo, pues no los leemos todos uno por uno, pero sí quería tenerlos y por eso hice la presentación, pues para que ustedes los vieran y pudieran apreciar dónde se encuentran estos fundamentos y de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, todo lo que hablamos pues tiene un fundamento en la ley y ahí siempre es donde nos tenemos que dirigir si queremos darle forma a un contrato. Bueno, el artículo 2836, el 2833, bueno, todos estos, el fiador puede aún antes de haber pagado exigir que el deudor asegure el pago o lo releve de la fianza, ¿no? Y ahí hace las enunciaciones que hace rato establecíamos, ¿no? Entonces son de las obligaciones que va a tener el deudor, ¿no? Ahora nos vamos con los derechos y obligaciones del fiador, ¿no? Del fiador. Pagar al acreedor si el deudor no lo hace. Evidentemente, pues para eso está el contrato, eso es su razón de ser. Lo que va a garantizar con todos sus bienes por ser una garantía personal. Esto no se nos debe de perder de vista para distinguirlo de la prenda y la hipoteca. El fiador, y esta es una parte muy, muy importante que tienen ustedes siempre que considerar, el fiador tiene los beneficios de orden, ejecución y división. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de estos, y aquí los tenemos para apoyarnos. El beneficio de orden. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que el deudor sea previamente reconvenido. Si no le has pedido a él primero, pues por orden, por eso dicen beneficio de orden, primero pídele a él, que él es el primero obligado aquí. Yo nada más respaldo, pero primero vete a la obligación principal. El beneficio de exclusión, aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación principal, ¿sí? En cuyo caso el fiador solo pagará el faltante, ¿no? Entonces, primero por esta exclusión
Por eso me excuso, primero vámonos sobre el patrimonio, sobre los bienes del deudor, y en lo que no se alcance a pagar, no cubra la deuda principal, entonces va a responder por ese faltante el fiador. Ahí sí estará obligado. La excusión, esto también es muy importante, ¿cuándo no tiene lugar la excusión? Si el fiador renuncia a ella, como decíamos hace rato, en los casos de concurso o insolvencia del deudor, pues sí, porque no habrá patrimonio sobre el cual ejecutarse. Cuando el deudor no pueda ser demandado judicialmente dentro del territorio nacional. Cuando el negocio para el que se prestó la fianza, el fiador sea propietario. El deudor no comparezca a pesar de haber sido citado por edictos, se ignore su paradero o no tenga bienes embargables. Entonces, ni modo, tendrá que responder el fiador y no tendrá el beneficio de excusión. Y en las fianzas legales y judiciales, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos hace rato? En las fianzas legales y judiciales no hay orden ni excusión por la naturaleza de las mismas. Bueno, aquí lo reafirmamos otra vez porque son cosas que tienen que tener ustedes muy en claro porque son las características esenciales de este tipo de contratos, ¿no? Del contrato de fianza. El acreedor puede obligar al fiador que realice excusión de los bienes del deudor. Eso también. Si el acreedor renuncia a los beneficios de orden y exclusión, la sentencia contra el deudor le perjudicará por haber hecho esta renuncia al beneficio de orden y exclusión, ¿sí? Bueno, los requisitos para que se haga la exclusión, ¿no? Si ya la estoy ejerciendo, bueno, ¿y qué requisitos tengo que llevar a cabo para esta exclusión, para el beneficio de exclusión? Que el fiador alegue el beneficio luego de que se le requiera del pago. Nuevamente, no, ya hay requerimiento del pago, entonces alega el beneficio. Que designe bienes suficientes para cubrir el crédito y se halle dentro del distrito judicial en que deba de hacerse el pago. Lex reicite, ¿no? La ley del lugar donde estén los bienes va a regir y por eso tenemos que ver bienes suficientes en el distrito judicial en que deba de hacerse el pago, ¿sí? Que anticipe o asegure convencionalmente los gastos de exclusión. Esto también es importante, parte de los requisitos. El tercer beneficio, el beneficio de división. Ya vimos orden, exclusión y el beneficio de división. Cuando hay varios fiadores, cada uno de ellos responde en su parte proporcional. Si alguno de ellos resulta insolvente, su parte se va a dividir entre todos en la misma proporción. Si un cofiador paga la totalidad de la obligación, tiene entonces derecho a exigir a los demás fiadores que le cubran la parte que a cada uno le haya correspondido. Los cofiadores pueden alegar todas las excepciones que se le pudieron oponer al deudor principal. Esto es muy importante en cuanto al beneficio de división. El beneficio de división, así como veíamos también de exclusión, ¿cuándo no procede el beneficio de división? Bueno, porque se haga por autonomía de la voluntad, porque se renunció expresamente al derecho, cuando cada uno se ha obligado mancomunadamente con el deudor, ¿no? Recordar sus clases de obligaciones, cuando algún fiador sea insolvente, evidentemente aquí no podemos hacer división, si el negocio es propio del fiador que pagó, ¿no? En este caso, porque también habría ahí confusión, cuando se ignora el paradero del deudor o este no puede ser demandado en el país. Entonces, en estos casos no puede ejercerse el beneficio de división. Esto que les estoy señalando, pues vienen estos artículos. En el artículo 2814, el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la exclusión de sus bienes, ¿no? Beneficio de orden, de exclusión. La exclusión no tendrá lugar, ya también estuvimos detallando, eso está en el artículo 2816, artículo 2818, si el deudor adquiere bienes después del requerimiento o si se descubren los que hubiera ocultado, el fiador puede pedir la exclusión aunque antes no la haya pedido. Esa parte es importante. Y bueno, sigue con todo lo que les estaba platicando, los beneficios de orden y exclusión y todas las obligaciones del fiador, pues están siguientes, artículos 1819, 2821,
estoy haciendo tiempo pues para que los vean un poquito. De todas maneras, ustedes pueden pausar el video y leerlos tranquilamente, ¿no? Y a su ritmo. Siguientes artículos 1822, 2817, ¿no? Cuando opera el beneficio de exclusión, 2857, ¿no? El fiador legal o judicial no puede pedir la exclusión de los bienes del deudor principal ni los que fían a esos fiadores pueden pedir la exclusión de estos, así como tampoco la del deudor. Recordar que en la fianza legal y judicial no hay el beneficio de exclusión. Artículo 2837, ¿no? Que veíamos que cuando era la pluralidad de fiadores que iba a suceder, que cada uno debe de pagar en su parte proporcional, ¿no? O si pagó uno solo, bueno, los otros estarán obligados y él podrá obligarlos, tendrá esta facultad de pedirles a estos otros, a los cofiadores, que paguen la cantidad proporcional para que le cubran ese pago que él hizo, ¿no? El beneficio de división cuando no tiene lugar, que también lo veíamos, está en el artículo 2839. Y nos vamos, les digo, lean los artículos detenidamente. Ahora nos vamos cuando se extingue la fianza. Bueno, pues lo principal es cuando se extingue la obligación principal, ¿no? Está en el artículo 2842, la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la de deudor y por las mismas causas de las demás obligaciones, ¿no? Aquí recordar obligaciones, de qué manera se pueden terminar las obligaciones, pues también, como decíamos, es un derecho personal, es un derecho de crédito, se le ensamblan estas situaciones que se verifican en las obligaciones por el tipo de derecho que estamos viendo, que seamos, es un contrato de garantía personal, porque va a responder el fiador con todos sus bienes. Entonces, por eso es que las obligaciones, y recordar aquí las formas de extinción de las obligaciones, es muy necesario para también complementar el estudio de la extinción de la fianza. Otra de las causas, bueno, ya decíamos lo accesorio sigue la suerte del curso principal. Si se paga la obligación que estaba garantizada con la fianza, pues evidentemente esto va a extinguir la fianza. Otra es la confusión, otra manera. Deudor y fiador son la misma persona, pero si es por herencia, la obligación no desaparece. Esto tenerlo muy en claro, ¿sí? Artículo 2843, si la obligación del deudor y la del fiador se confunden porque uno hereda al otro, no se extingue la obligación del que fió al fiador, ¿no? Tenerlo muy en mente. Por remisión de la deuda, el acreedor puede perdonar el pago del fiador. Si son varios fiadores, la remisión de uno pues va a beneficiar a los otros en su debida proporción, ¿sí? La quita pues, es la reducción del pago de la obligación del deudor, por lo que beneficia al fiador, quien solo responderá por el resto. Pero si en virtud de ello el deudo queda sujeto a nuevos gravámenes o condiciones, la fianza no se va a extinguir. Por vencimiento del plazo. Si el contrato se celebra por un plazo determinado y un mes después de vencido el contrato, el deudor no es requerido de pago, se terminará la obligación del fiador. Si es por tiempo indeterminado, digamos que no se le fijó tiempo, el fiador tiene derecho, cuando la deuda principal se vuelva exigible, porque se cumpla la condición, porque hay interpelación judicial o extrajudicial, porque ya cayó en mora, de pedir al acreedor que promueva judicialmente dentro de un mes el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo o en el juicio, deja de promover sin causa justificada por más de 3 meses, el fiador quedará libre de su obligación, ¿no? Si el mismo acreedor no vela por el cumplimiento de la obligación, pues entonces tampoco estará obligado el deudor a proseguir con esta situación, ¿no? Porque él pues, es accesorio a esto. Por caducidad, si el acreedor le da una prórroga o espera al deudor sin consentimiento del fiador o deja de promover por más de 3 meses la fianza, también se extingue. Estas son las formas de la extinción de la fianza, tenerlas muy en mente y recuperar lo que conocemos de obligaciones, pues para poderlos aplicar aquí.
Aquí vienen los artículos que hablan de todo lo que anteriormente les estaba señalando, ¿no? Las formas de extinción de la fianza, artículos 1844, 2847 que habla de la quita, el fiador que se obliga por tiempo determinado quedará libre de su obligación si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal dentro del mes siguiente a la expiración del plazo. También quedará libre de su obligación el fiador cuando el acreedor, sin causa justificada, deje de promover por más de 3 meses en el juicio entablado contra el deudor. Decíamos, pues si tú no velas por lo principal, pues yo que soy accesorio, ¿para qué me hago de esta carga? Entonces es una forma también de extinción de la fianza. El artículo 2849, ¿no? Si la fianza se ha otorgado por tiempo indeterminado, tiene derecho el fiador cuando la deuda principal se vuelve exigible, ya decíamos porque se cumpla la condición, o porque haya interpelación judicial o extrajudicial. Bueno, ¿qué pasará? Tiene derecho de pedir al acreedor que promueva judicialmente dentro del plazo de un mes el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor no ejercita sus derechos dentro de ese plazo, en el juicio entablado o deja de promover sin alguna causa justificada por más de 3 meses, el fiador de igual manera, en este caso, que es por tiempo indeterminado, quedará libre de su obligación. Por lo que resta, esto es el contrato de fianza. Lean los artículos, ahí vienen, pónganle pausa si me fui muy rápido, disculpen. Pónganles pausa y léanlos ustedes detenidamente, o si son de otra entidad federativa, pues sí es necesario que vean su código para que ahí los busquen y vean cómo están a grandes rasgos las características del contrato de fianza. Y bueno, proseguiremos con los últimos dos contratos de garantía, ¿no? La prenda y la hipoteca. Muy bien, pues ya agotada la fianza, vamos a ver ahora el contrato de hipoteca, que es un contrato de garantía real. Esto es importante porque va a recaer sobre bienes muebles o inmuebles, pero son determinados y con esos va a responder, en este caso, la persona que constituya la hipoteca con esos bienes. A diferencia de lo que decíamos con la fianza que respondía con todo su patrimonio, bueno, aquí como son derechos reales, pues solamente sobre el bien que recae esa hipoteca es con el que se responderá. Vamos a verlo rápidamente. Es un contrato también extenso, lo mismo que les decía con el anterior. Sí conviene que ustedes revisen los artículos detenidamente, eh, pues para que tengan noción completa del contrato. Aquí solamente pues les damos una guía y esto también es para su autogestión del conocimiento. Vámonos con el contrato de hipoteca. Pues es un contrato, sí, por virtud del cual se constituye un derecho real sobre bienes enajenables que no se entregan al acreedor para garantizar con su valor el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Esta parte es muy importante y es lo que va a caracterizar a la hipoteca y distinguirla de la prenda. Este contrato va a generar un derecho real que decíamos es de segundo orden y debe de recaer siempre sobre bienes enajenables. Recordar, enajenables se refiere a que el bien está en el tráfico jurídico. Esto es importante porque vamos a encontrar bienes que por disposición de la ley o el régimen que tienen, no es posible que entren en el tráfico jurídico y por consecuencia no son inembargables, no se pueden gravar en este aspecto. Entonces siempre este contrato, este derecho real va a recaer sobre bienes enajenables que no van a ser entregados al acreedor. Solamente la prenda, porque ser un contrato real que ahorita veremos, sí tenemos que hacerle la entrega real al acreedor del bien, pero en el caso de la hipoteca, no. El bien no va a ser entregado al acreedor. Solamente con que se inscriba, por eso es necesario que la inscribamos en el registro público de la propiedad y el comercio, porque este derecho real que se constituye de segundo orden, como es la hipoteca, nos va a permitir la facultad del derecho de persecución. Esto quiere decir que a pesar de que cambie de propietario el bien,
podemos perseguirlo y ejecutarnos sobre el bien a pesar de que ya cambió de propietario. ¿Sí? Esto es muy importante, pero para ello tiene que estar inscrita en el registro público de la propiedad del comercio para que sea ponible a terceros y de esa manera se pueda. De lo contrario, no podemos ejercitar este derecho de persecución que nos da la hipoteca. Como ya dijimos, bueno, pues es para garantizar el cumplimiento de una obligación y la preferencia en el pago. ¿Sí? La definición, bueno, la encuentran acá en el artículo 2893. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecidos por la ley. ¿Sí? Ahora también veremos la preferencia y cómo se ejecuta. ¿Sí? Bueno, vean, hay un poquito, no los leo porque si no nos llevamos mucho tiempo de clase. ¿Qué significa hipoteca? Bueno, pues es poner debajo. En Roma se le trató igual que a la prenda y por eso luego viene la confusión, pero recordar que el derecho mexicano, como otros derechos, pues sí distingue prenda de hipoteca, porque en la prenda hay el pignus, es decir, que sí tiene que estar el pignus es la mano, que estuviera en mano del acreedor, a eso se refiere, que el bien sí se le fuera entregado y estuviera en mano, y por eso hablamos del pignus y de los bienes pignorados. ¿No? Se concede el derecho de persecución y de preferencia en el pago. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en estos derechos reales de segundo orden. Hay derecho de persecución, ¿no? Donde quiera que esté yo puedo ir con el bien siempre y cuando esté inscrito el gravamen y ejecutarme ahí, ¿no? Y de preferencia en el pago una vez sea el remate. ¿No? Clasificación del contrato. Es un contrato accesorio, excepto, vamos a ver aquí las excepciones, que son tres, que la hipoteca se haya constituido para garantizar una obligación futura o sujeta a una condición. En ese caso no va a ser un contrato accesorio. Eso tenerlo en mente. Cuando ha sido constituida para garantizar una obligación futura o está sujeta a una condición, entonces no vamos a encontrarnos ante este caso de que sea un contrato accesorio. ¿No? Segunda excepción, cuando un tercero constituye hipoteca para garantizar la deuda de otro o cuando el deudor enajena el inmueble hipotecado. ¿No? Tenerlo muy en mente esto. Cuando en virtud de una innovación, el acreedor de la nueva deuda se reserva la garantía hipotecaria. En estos casos no va a ser un derecho accesorio, no va a ser, perdón, un contrato accesorio, sino principal. Es unilateral, ¿sí? Porque solamente una de las partes tendrá las obligaciones, las cargas económicamente. Es un contrato con formalidades restringidas, ¿sí? Y como yo les adelanto, tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad en el comercio. Si no, no se hace oponible ante terceros y no podemos ejecutar el derecho de persecución. A esto se refiere con formalidades restringidas. Tiene que ser ya sea por escrito privado ratificado, ¿sí? Ante el notario público o ante uno de los funcionarios del registro público, que esto casi no se ve, entonces mejor es elevar la escritura pública y sobre todo, bueno, cuando se trata de bienes inmuebles, eso sí es obligatorio, tiene que estar elevada en escritura pública para que este es un documento que sí puede ser inscrito en el registro público y por ello se pide que sea en escritura pública. Es un contrato de tracto sucesivo, ya que se realiza a través del tiempo, no se ejecuta en una sola instancia, ¿sí? Eh, Aquí vemos, bueno, esto que les explicaba yo, quería que tuvieran el fundamento, decíamos, bueno, ¿cuándo va a ser un contrato principal? Bueno, eso está en el artículo 2220, 2221. ¿Sí? La innovación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias que entonces pasan a la nueva. ¿Sí? Tener esto muy en mente y recordar, bueno, esto ya lo vieron en obligaciones, entonces ya también por eso nos vamos un poquito más rápido, ¿no? Los tipos o especies de hipoteca civil, que es la que nos estamos concretando a ver, la mercantil, que viene establecida en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la fiscal,
obviamente en el Código Fiscal, la voluntaria, que puede ser en virtud de contrato o por testamento. También veremos que hay hipoteca necesaria o legal, ¿no? Que es otra especie, y esta es por la declaración unilateral de la voluntad, se impone a determinadas personas por virtud de la ley para garantizar la administración de un patrimonio ajeno o un crédito, ¿no? Ejemplos de la hipoteca necesaria o legal: el tutor interino, el tutor definitivo, albacea, ejecutor especial y representante del ausente. La hipoteca necesaria debe ser siempre suficiente para garantizar la posible responsabilidad y durar mientras se desempeñe el cargo, ¿no? Esto también tenerlo muy en cuenta, ¿no? Debe de ser suficiente para garantizar eh, cualquier situación que pudiera emerger durante el desempeño del cargo y, y durar, ¿no? También lo que dure o el plazo del cargo. También puede haber una hipoteca condicional, es decir, para garantizar una obligación futura, que era la que veíamos, se acuerdan, decíamos, y no será un contrato accesorio cuando sea una hipoteca que esté sometida a una condición. Bueno, esa es una especie de hipoteca condicional y es para garantizar una obligación futura. Seguimos, bueno, el fundamento de estas especies de hipoteca que les estoy señalando. Y la última es la hipoteca inversa, que es una reforma que tuvimos hace muy poquito tiempo. Entonces, por eso en algunos libros, si son viejitos, no la van a encontrar. Sin embargo, yo ahorita no estoy hablando de la hipoteca inversa, nada más se las adelanto porque en la parte final de la clase veremos la hipoteca inversa y en qué consiste y cuáles son sus peculiaridades, ¿vale? Pero también es una especie de hipoteca que tenemos que tener en mente, ¿no? Vámonos, bueno, el artículo 2919, la hipoteca nunca es tácita ni general. Les decía, siempre sobre un bien determinado, ¿no? Por eso, siempre, y con formalidades restringidas, por eso, nunca es tácita ni general. Para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro y se contrae por voluntad en los convenios y por necesidad cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes determinados. En el primer caso se llama voluntaria y en el segundo necesaria. Entonces ahí la ley me está distinguiendo de estos dos tipos de hipotecas que estábamos señalando. Artículo 2931, llámese necesaria la hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley están obligados a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. También tener esto muy en mente, las características o cuándo vamos a estar ante la presencia de una hipoteca necesaria. Bueno, especies de hipoteca, también el artículo 2935, poniendo ejemplos de las que hemos visto, tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para la seguridad de sus créditos, el coheredero o partícipe sobre los muebles, perdón, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan recibido. Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores, los ascendientes sobre los bienes de estos para garantizar la conservación y devolución de aquellos, teniendo en cuenta lo que dispone la fracción tercera del artículo 520. Igual, revisen todos estos artículos pues para que quede bien la idea, ¿no? ¿Quiénes más tienen derecho a pedir esta hipoteca legal o necesaria? Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por lo que estos administran, ¿no? Los legatarios por el importe de sus legados si no hubiera hipoteca especial designada por el mismo testador. El Estado, los pueblos y los establecimientos públicos sobre los bienes de sus administradores o recaudadores para asegurar las rentas de sus respectivos cargos, ¿no? Esta parte también muy interesante. La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado. Tener esto muy en mente, así que la podemos imponer, pedirla, solicitarla, siempre y cuando esté pendiente la obligación que se debería de asegurar, ¿no? Se debería de haber asegurado.
Los elementos de validez de nuestro contrato de hipoteca. El objeto directo, en este caso, perdón, el objeto indirecto, o sea, sobre los bienes en los que va a recaer los bienes materialmente. ¿Cuáles pueden ser y qué características tienen que tener? Porque veremos que no todos los bienes son sujetos a ser hipotecados o pueden ser objeto indirecto en este contrato. Puede ser sobre bienes muebles o inmuebles, o bienes considerados como una universalidad en el caso de una negociación mercantil, que bueno, eso lo verán en derecho mercantil, nada más aquí para hacer la observación. Otros bienes que se pueden hipotecar, los bienes, los aviones, los barcos, los ferrocarriles, la vía férrea, maquinaria, dinero en caja y créditos. De bienes muebles también incorporados en forma permanente a las fincas para ornamento o comodidad, por ejemplo, las estatuas, por ejemplo, algún arreglo, una columna, todo este tipo de situaciones, una fuente, estos también son sujetos a ser hipotecados, ¿no? Los derechos litigiosos, siempre y cuando se haya inscrito la demanda en el registro público de manera preventiva, ¿no? Entonces, también pueden ser objeto de hipoteca. Sobre la nuda propiedad, ¿sí? No se extingue el usufructo, más bien se extiende cuando se consolida, se extiende este usufructo cuando se consolida. Sobre el mismo usufructo también, ¿no? Sobre el derecho de copropiedad, se hipoteca la parte alícuota, recordemos, ¿no? Que hay estas partes alícuotas sobre las que se tiene pleno dominio y disposición y por consecuencia pues, es enajenable y entra en el tráfico jurídico y hay este derecho de disposición y sí se puede enajenar, recordar esta parte, ¿no? Para los derechos de copropiedad. Para hipotecar todo el bien, ¿no? Que está en copropiedad, pues ahí sí vamos a requerir del consentimiento de todos los copropietarios, ¿no? Recordar sus clases de bienes y derechos reales, donde nos decían, si va a disponer del bien por completo, es una obligación del otro copropietario preguntar la anuencia de los copropietarios. Sobre la servidumbre, pero es necesario hipotecar el predio dominante. Recordar que siempre hay el predio dominante y el predio sirviente. Y en este caso, primero lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues primero tiene que ser hipotecado el predio dominante para poder hipotecar la servidumbre, ¿no? Que sea objeto la servidumbre. Sobre el predio hipotecado en un segundo y tercer lugar, ¿sí? Podemos poner hipoteca sobre hipoteca de un bien, ¿no? O sea, un bien se puede hipotecar varias veces, pues. El derecho real de la hipoteca sobre hipoteca, ¿sí? El mismo derecho real de la hipoteca, decíamos, este contrato pues, también da nacimiento a estos derechos reales de segundo orden. Bueno, ese derecho real también puede ser hipoteca, ¿no? Y recordar pues, que solamente, como nuestro objeto indirecto nos señala, solamente puede ser sobre bienes determinados, ¿no? Esto es lo que va a caracterizar a la hipoteca, ¿no? Recordar. Vamos con lo que viene. En cuanto a los intereses, es necesario que no garanticen perjuicio de terceros por más de 3 años, salvo pacto en contrario, siempre y cuando dicha estipulación se inscriba en el registro público de la propiedad y de la propiedad y del comercio. La hipoteca, en este caso, es indivisible. Aquí están los artículos. La hipoteca se extiende, aunque no se expresa, los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de esta o deterioro de objetos, ¿no? Recordar la clasificación de cuando se vuelven bienes inmuebles por destino, por el destino que se les da, ¿no? Por incorporación y destino. Y por ello pueden ser sujetos de hipoteca, ¿no? Artículo 2900, pueden hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso, si los propietarios se consolidare en ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al mismo usufructo si así se hubiera pactado, ¿no? El predio común no puede ser hipotecado sin el consentimiento de todos los propietarios, lo que veíamos de copropiedad. Esto en los artículos 2900 y 2902, pues para tenerlos muy en mente, es necesario que ustedes lo repasen, ¿no? Ay. Artículo 2903, la hipoteca constituida sobre derechos reales solo durará mientras estos subsistan, ¿no?
Si se pierde el bien, pues ya no tiene sentido la hipoteca por estas características que estamos viendo de que sujeta al bien y hace una obligación propter and rem, es decir, es una obligación que va a estar pegada al bien. Esto también, bueno, con el celular, por ejemplo, es como este celular y la obligación propter and rem en este caso sería la funda que tiene. Y si yo lo vendo con todo y la funda, entonces ahí lo lleva. Así son y por eso si se extingue el bien, si se pierde, pues también la hipoteca. Artículo, esto sí se los voy a leer porque son importantes, el 2895, la hipoteca solo se puede recaer sobre bienes especialmente determinados, volvemos a insistir. Artículo 2919, la hipoteca nunca está cita ni general, no puede ser sobre todos los bienes, ¿sí?, de una persona. Para producir efectos contra tercero necesita siempre estar inscrita en el registro y se contrae por voluntad en los convenios y por necesidad cuando la ley sujeta a una persona a prestar esa garantía sobre determinados bienes. En el primer caso se va a llamar una hipoteca voluntaria y en el segundo una necesaria. Ya las vimos también abundantemente. Y nos damos prisa porque sí es bastante. Bueno, en cuanto a los elementos de validez, ya vimos el objeto indirecto, como debe de ser, estamos viendo elementos de validez, perdón por no decirlo alto, pero de estos elementos de validez, ya saben que está el objeto indirecto y cuáles características tienen que ser, cuáles son susceptibles de entrar en hipoteca. Y ahora vamos a ver esta parte que confunde nuevo a veces con capacidad, pero no es lo mismo. Recordar que la capacidad es la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y aquí vamos a hablar de la legitimación sustancial como elemento también de validez, como presupuesto para nuestro contrato de hipoteca. ¿Y cuál es esto? Bueno, que aunque sea mayor de edad y pueda obligarse y tenga capacidad de ejercicio, pues va a tener restricciones legales las personas por la legitimación que tengan frente al acto. Es decir, la calidad o condición con la que van a intervenir, en este caso, en la hipoteca, ¿no? Por ejemplo, no pueden hipotecar sin licencia judicial los padres, es decir, tienen que pedir la anuencia judicial. Aquellos padres que estén en ejercicio de la patria potestad o tutores o administradores de bienes ajenos, como el albacea, tienen que pedir primero anuencia judicial, solicitar al juez el permiso para hipotecar. Esto es importante. Entonces, a pesar de que ellos sean completamente mayores de edad y personas competentes, tienen estas restricciones por la calidad en la que están interviniendo. En este caso, pues porque están administrando un patrimonio ajeno. El usuario, quien tiene derecho de habitación, no puede hipotecar, ¿sí? Solamente él tiene un derecho real, que es la habitación, pero ello no lo faculta para poder hipotecar, ¿sí? El patrimonio de familia, pues tampoco lo podemos hipotecar porque recordemos que lo hemos sacado del comercio, que lo hemos hecho inalienable. Entonces, pierde esta característica de ser alienable. Alienable es que está dentro del tráfico jurídico, pero con esto que lo hacemos en el patrimonio familiar, sale del comercio, se vuelve inalienable este bien y por consecuencia, pues es inembargable, ¿no? Así que no podemos, el titular de este patrimonio de familia no lo puede dar en hipoteca, ¿no? El emancipado por falta de capacidad en este aspecto sí. Los emancipados en algunos estados de la República sí hay todavía la figura del emancipado porque se casa antes de los 18 años. Por eso les estoy poniendo el ejemplo de Hidalgo, porque en Hidalgo sí está todavía la figura del emancipado, ya sea porque se casa antes de los 18 años y sale de la patria potestad o porque solicita a este menor salir de la patria potestad. No necesariamente se tiene que casar, puede salir de ella. Bueno, en este caso, pues va a tener una restricción, pero de capacidad porque todavía es menor de edad y aunque sean sus bienes, pues no los podrá hipotecar, ¿no? Tendrá que pedir también autorización judicial para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, distinguir ahí cuando son casos de legitimación sustancial y cuando son casos de capacidad como presupuestos o elementos de validez de nuestro contrato de hipoteca. Siguiendo las formalidades, ya lo decíamos, si se trata de bienes inmuebles, tiene que ser en escritura pública
e inscribirse en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros, ¿no? Esto también lo vimos abundantemente en bienes y derechos reales, ¿no? Eh, Artículo 2917. Para la constitución de créditos con garantía hipotecaria se observarán las formalidades establecidas en los artículos 2317 y 2320, que son los de la compraventa, que nos hablan de un valor que tiene que tener el bien inmueble para que sea en escritura pública e inscrito en el registro público, ¿no? Entonces aquí también vamos a aplicar esas reglas de la compraventa para las formalidades de este contrato de hipoteca que recaiga sobre bienes inmuebles, ¿sí? Y aquí, bueno, este que ven aquí abajo, este párrafo, es del artículo 2317, ¿vale? Para que lo tengan en mente cuando lo lean, ¿no? Los derechos y obligaciones del acreedor hipotecario. ¿Cuáles son como acreedor hipotecario? Bueno, por excelencia, pues tiene el derecho de preferencia, ¿no? Esto está en el artículo 2985. Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda se pagará en el orden siguiente, ¿no? Por eso derecho de preferencia del acreedor hipotecario. Bueno, primero se pagan los gastos del juicio respectivo que se hubieran causado, los gastos de conservación y administración de los bienes mencionados, la deuda de seguros de los propios bienes, ¿sí? Los créditos hipotecarios, por eso ahí está el derecho que veíamos, ¿no? Del acreedor hipotecario, el derecho de preferencia del acreedor hipotecario. Los créditos hipotecarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2982, comprendiéndose en el pago los réditos de los últimos 3 años o los créditos ignoraticios según su fecha, así como sus réditos durante los últimos 6 meses, ¿no? Es de lo que a lo que tiene derecho el acreedor hipotecario. La venta, pues sí, porque tiene que dar en venta, rematar, ¿no? Hacer la adjudicación para que ejecutarse. La venta puede ser judicial o extrajudicialmente o por adjudicación directa, también puede ser el caso. Esto está en el artículo 2916. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada en remate judicial, por eso dice por adjudicación directa, o por adjudicación en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se le fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar los derechos de terceros. Pues tener esto muy en mente, que también puede adquirir el acreedor hipotecario el bien sobre el que recae la hipoteca. Otro de los derechos, ¿no? El derecho de persecución. Por excelencia se va a crear este derecho. Artículo 2894. Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de un tercero. Por eso yo les decía, háganme caso que ese derecho es como la funda del celular que ya viene incluida desde que lo compramos, incluso ya trae la funda del celular. Y si yo lo vendo o lo regalo, lo que sea, se va el celular con todo en la funda, ¿no? Entonces, así es este derecho de persecución. Y por eso, aunque pase a diferentes dueños, diferentes propietarios, de todas maneras puede ejercer este derecho siempre y cuando esté inscrito en el registro público. Si no, su derecho no es exigible. Recordar esa parte. Derecho a ceder su crédito. Pues sí, también el acreedor hipotecario puede ceder su crédito, y recordar lo que nos establece el artículo 2032. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente, ¿no? Salvo aquellos que sean derechos personales, pero si son derechos reales de segundo orden, desde luego que entrarán en esta sección de derechos. Artículo 2926, siguiendo con esta línea de ceder el crédito puede cederse en todo o en parte siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2217, se dé conocimiento al deudor y sea escrita en el registro.
si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título sin necesidad de notificación al deudor ni de registro. Esto también tenerlo muy en cuenta. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito. Esto en el caso de la hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, porque ahí hay una literalidad del derecho. Entonces, por eso con la simple entrega no necesitamos otro requisito. Las instituciones, bueno, en el sistema bancario mexicano, todo el nombre propio como fiduciarios, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública ni de inscripción en el registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. Esto es muy importante, por eso luego dicen, vendió el portafolio de las deudas, ¿no? O de los créditos. Bueno, pues es por esta facultad que se está concediendo, que aquí la vemos expresamente en el artículo, siempre y cuando sea el administrador de los créditos, puede hacerlo, este acto. ¿Qué otros derechos tiene el acreedor hipotecario? Derecho a que se le mejore la garantía, sí, y esto de acuerdo al artículo 2907. Si el inmueble hipotecado se hiciere con o sin culpa del deudor insuficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación principal. Entonces, esta parte. Derecho al seguro de la finca. Pues sí, porque como estábamos diciendo, si se pierde el bien, pues ya no tiene sentido la hipoteca. Entonces, por eso tiene derecho a pedir el seguro de la finca. Artículo 2910. Si la finca estuviera asegurada y se destruyera por incendio o por caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el valor del seguro quedará afecto al pago, evidentemente al pago de la hipoteca. Si el crédito fuera de plazo cumplido, podrá el acreedor pedir la retención del seguro y si no lo fuera, podrá pedir que dicho valor se imponga satisfacción para que se verifique el pago al vencimiento del plazo. Lo mismo se observará con el precio que se obtuviera en el caso de ocupación por causa de utilidad pública o de venta judicial. Derechos del deudor hipotecario. Aquí, derechos. Derecho a la división del crédito hipotecario. Cuando es posible fraccionar y subdividir el bien que está hipotecado, el deudor tiene derecho a que a su vez el crédito se divida e ir liberando parcialmente conforme se vaya pagando cada una de las fracciones. Esta parte es muy importante, entonces sí podemos dividir la hipoteca. Cuando una finca, artículo 2913, cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. Al efecto se podrá, de acuerdo el dueño de la finca y el acreedor hipotecario, y si no se consiguiera ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial previa audiencia de peritos, pues sí, para hacer la división, y si es factible que admita esta división. Derecho a volver a hipotecar el inmueble. Sí, el deudor hipotecario puede constituir diversas hipotecas en el bien. Artículo 2901. Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo están anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece este código. El pacto de no volver a hipotecar es nulo. El pacto que de plano no es una forma de sacar al bien del comercio, hay otras, pero hipotecando y haciendo este pacto, eso no lo podemos hacer, no podemos sacar así el bien del comercio. Así que tenerlo muy en cuenta este derecho de volver a hipotecar el inmueble. Seguimos con los derechos del deudor hipotecario. Derecho a que una vez extinguida la hipoteca, su cancelación sea escrita en el RPP, porque como estábamos viendo, para que este derecho de persecución se extinga, lo tengo que inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio, sino cada que cambie de propietario, el derecho quedará ahí, la hipoteca seguirá en pie y entrará en inseguridad jurídica pues el nuevo propietario. Así que por ello pues hay derecho a que una vez extinguida la hipoteca, su cancelación sea escrita en el registro público de la propiedad y del comercio. Y bueno, vemos que notarías hacen este tipo de trámites y
Las instituciones de crédito sacan esta carta también, que es necesaria para completar el trámite en el registro público, la carta de liberación de hipoteca. Extinción de la hipoteca. Ay, ya casi acabamos porque está cansado, ¿verdad? Pero ya casi. Por vía de consecuencia, pues sí, al extinguirse la obligación principal, ¿no? Como veíamos, pues son contratos accesorios. Por remisión, igual que como veíamos en la fianza, por pago, por novación, por compensación, por nulidad, por rescisión y prescripción. Todas estas son formas de extinguir la hipoteca. Artículo 1234. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años contados desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho a pedir su cumplimiento. Ahí está, por prescripción. Eso fue en la vía de consecuencia. Vámonos a la vía principal. Cuando aparece el bien o deja de estar hipotecado. Si el bien dejó de estar hipotecado, pues ya. O sea, como es una obligación propter en rem, pues esa obligación la pierde el bien, así que se extingue, por consecuencia se extingue la hipoteca. Aquí los artículos de, bueno, cuando deberá ordenarse la extinción de la hipoteca en el artículo 2941, cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, cuando se resuelve o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo previsto en el artículo 2325, por la remisión expresa del acreedor, por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria, que veíamos es de 10 años el lapso para prescribirla. Por la vía principal, continuamos cuando el acreedor hipotecario remita la garantía hipotecaria, más no de la obligación, por confusión, por prescripción de la acción, dación en pago, subrogación. Todas estas son causas en la vía principal de extinción de la hipoteca. La extinción, bueno, debe otorgarse con las mismas formalidades que se utilizaron para la constitución e inscribirse en el registro público. Esto también es muy importante. Tiene que ser las mismas formalidades con las que se otorgó la hipoteca para extinguirla y hacer la inscripción en el registro público. Vamos con la hipoteca inversa, que es una reforma muy reciente. La vamos a ver muy rápidamente. Yo les recomiendo, haciendo aquí el comercial rápidamente antes de que se me olvide, que busquen al maestro Rafael Sámano Bonilla, le ponen así en Google, le ponen Rafael Sámano Bonilla, hipoteca inversa. Él tiene una disertación de 1 hora, una conferencia que dio en el sistema de universidad abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es una chulada de conferencia. Ahí pueden apreciar muy bien la hipoteca inversa, porque él es un experto, ha dirigido muchas tesis de hipoteca inversa. Entonces yo les recomiendo que lo que veamos aquí es nada más introductorio y que si quieren pulir este tema, vayan con el doctor Rafael Sámano, vean hipoteca inversa, vean esa conferencia, dura 50 minutos, pero vale la pena estar ahí en la butaca porque domina realmente el tema el doctor, entonces se lo recomiendo ampliamente. Veamos, la hipoteca inversa es aquel contrato que tiene por objeto el pago mensual y vitalicio de una suma de dinero determinada que se concede a un deudor hipotecario o en su caso a un beneficiario, dejando como garantía un bien inmueble de su propiedad en el cual tenga su residencia habitual. Entonces, se puede hipotecar esa casa. Vamos a ver para quiénes procede, porque no todo el mundo lo puede hacer. Y a cambio de ello se puede pedir un pago mensual, vitalicio, una suma determinada de dinero. Entonces, por eso se le dice hipoteca inversa. ¿Quiénes la pueden pedir? Mayores de 60 años para arriba, ¿no? Los mayores de 60 años. En el caso de que el deudor hipotecario, esto es muy importante, se encuentre casado bajo el régimen de sociedad conyugal, deberá contar con la autorización expresa de su cónyuge y también suscribir, y este deberá suscribir el contrato. Esto es muy importante, porque muchas veces se dice, bueno, pero es que el cónyuge firmó porque era administrador. Sí, tiene un poder de administración para actos de administración, pero no para dominio. Si voy a enajenar, si voy a grabar un bien, estoy haciendo una afectación. Recordar que los actos de disposición de los bienes es cuando le quito al patrimonio.
si estoy disponiendo para quitarle al patrimonio, para hacer menos el patrimonio, pues es un acto está clasificado como un acto de dominio y por consecuencia esa persona ya no tiene legitimación porque él tiene la calidad de administrador de la sociedad conyugal, más no puede, no tiene actos de dominio. Entonces, por consecuencia, sí tenemos que ver la firma del cónyuge expresa en este contrato cuando haya sociedad conyugal. Es decir, que los dos den su consentimiento. De lo contrario, puede ser causa de una nulidad relativa en este caso, esta hipoteca, si es que no cumple con esto. Así que recordar, no porque sea el administrador de la sociedad conyugal, quiere decir que está autorizado para estos actos de dominio, solamente para actos de administración que son los tendientes a acrecentar el patrimonio, pero en este caso habría una disminución, estamos comprometiendo parte del patrimonio. Por eso se necesita la capacidad, perdón, la legitimación de actos de dominio en este caso, ¿sí? Otra parte que es muy importante como elementos de validez de este contrato, bueno, pues como estamos hablando, va a ser para personas mayores de 60 años en adelante. Recordar que estas personas mayores, sobre todo a partir de los 70 años, empieza un deterioro cognitivo. Esto quiere decir que a todos nos va a suceder, por cierto, que las personas van a perder facultades, agilidad mental, memoria, esta facilidad de adaptarse, de aprender. Todo esto empieza a disminuir a partir de los 70 años. Por eso, nos pide aquí, si la ley explícitamente, pues verificar la capacidad del deudor hipotecario o del beneficiario, es decir, que deben de contar con una constancia que acredite que se encuentran en pleno goce de sus facultades mentales para poder celebrar el contrato. Aquí sí nos lo va a pedir por el tipo de personas, a pesar que sean mayores de edad, pero por esta consecuencia o esta inminente situación del deterioro cognitivo. Entonces, para no violar sus derechos, hay que verificar esta parte, ¿no? Bueno, podrá tener el carácter de acreedor hipotecario las instituciones privadas, sociales, las personas físicas o las instituciones públicas que tengan capacidad y competencia legal para ello, es decir, pues que su objeto social contemple hacer esto, ¿sí? En el contrato de hipoteca inversa que celebren el deudor y el acreedor hipotecario se deberá incluir un incremento del monto del pago mensual en cuanto menos igual al índice de inflación vigente, ¿no? Es decir, tiene que cada año ir con el índice de inflación vigente y deberá efectuar a más tardar en los meses de marzo, debiendo cubrir la diferencia de los meses del año corriente que no se hubieran pagado conforme al monto actualizado. Los gastos para el mantenimiento del bien inmueble serán cubiertos por el acreedor hipotecario y en ningún caso deberán ser con cargo al deudor hipotecario. Recordar, pues, si está en esta necesidad de hipotecar su casa, hacer esta hipoteca inversa para cubrir sus necesidades del día a día, es decir, recibir esta prestación de una suma de dinero, una renta, que puede ser vitalicia, pues en este caso, pues, ¿cómo le vamos todavía a decir que los gastos de mantenimiento pues, también vayan a cargo del deudor hipotecario, ¿no? Así que ahí el legislador lo previó pertinentemente. El contrato de hipoteca inversa puede terminar por fallecimiento del deudor hipotecario o, en su caso, del beneficiario, por razones de movilidad del deudor hipotecario o su beneficiario. Esto es cuando sea necesario cambiar de residencia o que los ciudadanos que requieran hagan inhabitable el bien inmueble objeto de la hipoteca, siempre que la causa de la movilidad esté respaldada por un fedatario o un ministerio público o ante una autoridad judicial. Entonces tendrá que abrir una jurisdicción voluntaria en su caso o una declaración en el Ministerio Público para que se dé este caso de que por movilidad se extinga la hipoteca inversa. Por constituirse una nueva hipoteca inversa sobre el mismo inmueble, ¿sí? Por no efectuar la actualización y el pago oportuno en el monto mensual conforme a lo previsto. Estábamos viendo que va con el índice de inflación. El supuesto previsto en la fracción 1 y el de los herederos del deudor hipotecario podrán pagar la totalidad de la deuda existente sin compensación por la cancelación del gravamen y el pago del adeudo. También es una forma de extinguir esta hipoteca inversa. Sin embargo, en el caso de que no realice el pago el acreedor hipotecario, podrá ser efectiva la garantía hasta donde alcance el bien inmueble hipotecado, siempre que hayan transcurrido 6 meses después del fallecimiento del deudor hipotecario o su beneficiario. Entonces, en este caso, si muere, ya sea el deudor hipotecario o su beneficiario, los herederos pues pueden subrogarse, pagar
esa deuda, y si no es así, bueno, entonces pues iban a ejecutar a partir de los transcurridos 6 meses del fallecimiento de este deudor hipotecario o su beneficiario. En el caso de utilizar las fracciones 2, 3 y cuarto, se declarará vencido a la fecha en la que se generen esos supuestos y sea exigible a la fecha, excepto que se sustituya por una garantía idéntica en un plazo de 2 meses. Finalmente, tratándose de la fracción 5, el deudor hipotecario podrá exigir el pago de los daños y perjuicios y de la pena estipulada en el contrato, teniéndose la deuda totalmente liquidada con la correspondiente obligación de liberar el gravamen. Son las formas de extinción, son las peculiaridades de este contrato de hipoteca inversa. En el caso del fallecimiento del deudor hipotecario, en su caso de su beneficiario prevista en la fracción 1 del artículo anterior, tendrán las personas que legítimamente representen los derechos sucesorios las siguientes derechos y obligaciones. Extraer el menaje del bien inmueble, ¿sí? El menaje es todo lo que había en la casa, las camas, las cortinas, todo eso es el menaje. Entonces pueden extraerlo del bien inmueble hipotecado dentro de un plazo de 40 días naturales contados a partir de la fecha del vencimiento, ¿no? O sea, antes de que se ejecute y que se la quedan, pues pueden quedarse con esto porque a veces pues son, desde luego no a veces, son cosas personales. También tendrán derecho a preferencia para la compra del bien inmueble. Nace un derecho del tanto en el caso de estos, de la sucesión de estos herederos del deudor hipotecario. Bueno, para ellos van a hacer este derecho del tanto para tener preferencia en la compra del bien inmueble. Participar en la proporción que le corresponda del remate y que pueda resultar una vez que se cubra lo pendiente, y ejercer un seguro para cubrir los gastos de defunción que se preverá en el contrato de hipoteca inversa por el fallecimiento del deudor hipotecario y en su caso del beneficiario. Entonces es una figura bastante compleja. La verdad es que requeriría más tiempo. Esto es una introducción. Yo, como les digo, si quieren ustedes abundar en la figura, vean al doctor Rafael Sámano Bonilla. Es una delicia la conferencia que dio de hipoteca inversa. Dura de 50 a 60 minutos, pero bien los vale. Así que los invito a verla. Voy a ver si les dejo por acá la liga en el chat o en la pizarra, se las muestro para que lo puedan consultar porque también es un recurso que creo que es muy pertinente para ustedes. Gracias. Ya por último vamos a ver contrato de prenda. Y por último, pues ya nada más, el último estirón que vamos a dar es el contrato de prenda, que la verdad es más sencillo que los anteriores. En el contrato de prenda, pues recordar que también es un contrato de garantía, pero en este caso siempre va a recaer sobre un bien mueble y es un contrato real. Es el único contrato real que existe en el derecho mexicano. Esto quiere decir que se perfecciona o como elemento constitutivo tiene que tener la entrega de la cosa al acreedor. Por eso todavía conservamos la tradición de la prenda del pignus, de los bienes pignorados, que estén en manos del acreedor, ¿sí? Que por mano nos lo quedemos. Así que aquí siempre se tiene que hacer la entrega, eso tenerlo muy en mente. Vamos a analizarla. Y bueno, ahí en el chat, espero que en la grabación se esté viendo y si no, voy a compartir pizarra. Les voy a dejar la liga por si gustan copiarla eh, de la conferencia que les platicaba del doctor Rafael Sámano Bonilla. Ahí está. Eh, Voy a contar unos minutitos para que tomen la captura o bien la copien. Y bueno, ahí yo los invito a verla. Así que por favor, no olviden verla, son 50 minutos, pero explica muy bien ahí el doctor Sámano la hipoteca inversa, que pues es muy reciente, por eso en libros de texto no la encontrarán, por eso no les sugiero libros de texto, y mejor que mejor explicada por el doctor en vivo y en directo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, para que la tengan, en el chat también está, espero que el chat se vea, acá está, ¿no? En el chat, ojalá la tengan y si no, pues pónganle pausa y cópienla, y espero que les sirva de ayuda. Entonces, vámonos con el último contrato para ir concluyendo esta clase. Eh, y acá, el contrato de prenda. Vamos. Es el contrato por virtud del cual se constituye un derecho real sobre un inmueble enajenable
para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, ¿sí? Son derechos reales considerados, como les decía yo desde el principio de la clase, como números clausus. Los hay de primero y de segundo grado. Los de segundo grado son la prenda y la hipoteca, que son los que estamos viendo. Los de primer grado pues, son la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y los de segundo grado son la prenda y la hipoteca. Entonces, tener muy en cuenta esto, porque aparte de ser contratos de garantía, pues también son estos derechos reales de segundo grado. Los derechos reales de segundo grado conceden, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de la hipoteca, pues el derecho de persecución, ¿no? Y el derecho de orden, ¿no? Entonces, tener de preferencia, perdón, el derecho de preferencia y el derecho de persecución. Entonces, siempre tenerlos en cuenta, ¿no? Consiste en que la garantía prendaria se puede hacer valer en contra de cualquier propietario o poseedor de la cosa. Ese es el derecho de persecución. La puedo hacer valer esa garantía hipotecaria frente a cualquier propietario o poseedor de la cosa, de acuerdo al 1879 que nos dice, si el deudor enajenare la cosa empeñada o concediere su uso o posesión, el adquiriente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación garantizada con los intereses y gastos en sus respectivos casos. Entonces, a menos que pagues, te la doy, pero si no, yo me la hago efectiva con cualquiera que tenga en propiedad o en posesión ese bien inmueble que fue dado en prenda, ¿sí? El derecho de persecución continuamos. El acreedor prendario tiene derecho de preferencia sobre o frente a cualquier otro acreedor para que se le pague con el producto de la venta de la cosa dada en prenda. Entonces, ahí hay un derecho de preferencia y en la prelación que nos den para cubrir los pagos, pues estará el acreedor, tanto hipotecario como prendario, porque les ha constituido este derecho oral, este derecho de preferencia, ¿no? Artículo 2981. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, ¿no? Por eso decíamos que el pignus, la mano, cuando nos hablen de los pignoraticios, pues no están hablando de la prenda, ¿no? Entonces, los acreedores hipotecarios y los pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competen en virtud de la hipoteca o de la prenda en los juicios respectivos a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen esos créditos. Garanticen sus créditos. Entonces, tener esto muy en mente, derechos de preferencia y de persecución. Excepcionalmente, la prenda puede constituirse sobre los frutos pendientes que no son considerados bienes inmuebles. Solamente en este caso necesitarán ser inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio, pero los frutos pendientes que todavía no han caído son considerados, recordemos por el artículo 750 todavía del Código Civil, como bienes inmuebles. Y decíamos, la prenda solamente es para muebles, bueno, pero en este caso haremos la excepción y estos bienes que están pendientes, estos frutos pendientes todavía, que no se han desprendido y caído al suelo, evidentemente, son, a pesar de ser bienes inmuebles, podrán ser objeto de la prenda, siempre y cuando ésta se inscriba en el registro público de la propiedad y del comercio. Artículo 2857. También deben darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que deban ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero, necesitarán inscribirse en el registro público a que corresponda la finca respectiva, ¿no? Lex ley cite. El que de los frutos en prenda se considerará como depositario del IUS, salvo convenio en contrario, ¿no? Siempre y cuando el que de los frutos en prenda. La definición, bueno, ya la estábamos viendo, pero el fundamento, ¿dónde está? Pues en el artículo 2856. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, ¿sí? Siempre tiene que ser sobre un bien mueble y que sea enajenable, que esté dentro del comercio, que se pueda ceder. Elementos de validez. Objeto indirecto. Los bienes futuros no pueden ser objeto de prenda, ¿sí? Ya desde ahí en el objeto indirecto. Si son
bienes futuros no pueden ser objeto de la prenda. ¿Por qué? Porque es un contrato real. Necesitamos la entrega de la cosa y un bien que todavía no es, pues no puede ser materia porque no nos ayudaría a tener los elementos constitutivos de este contrato real, ¿no? El único en la legislación mexicana. Puede haber prendas sobre los derechos de crédito, por ejemplo, sobre un título de crédito, se debe hacer a través de un endoso con la siguiente leyenda: endoso con la cláusula en garantía o en prenda para que el endosatario tenga todos los derechos de acreedor prendario. Entonces, siempre y cuando pongamos esta leyenda, pues estamos constituyendo una prenda sobre un título de crédito. Clasificación: es un contrato accesorio, ¿sí? Es bilateral. Para una parte constituye o le hace la obligación de entregar la cosa prendada y para la otra, pues de restituirla en su debido momento con los plazos y una vez efectuados los pagos. Clasificación, bueno, tiene que tener formalidades restringidas. Ya estábamos viendo estos bienes que están pendientes de los árboles, pues será en el registro público, por ejemplo. Entonces, desde ahí empezamos a ver que es un contrato con formalidades restrictivas. Entonces, tiene que ser por escrito, que la fecha de otorgamiento conste en forma fehaciente, ante juez, notario o inscripción en el registro público. Por otro lado, para el perfeccionamiento es necesario que el deudor entregue, perdón, al acreedor físicamente la cosa objeto del contrato o jurídicamente inscribiéndola en el RPP. Recordar que en los contratos pues hay dos formas de entrega: la entrega física, que vemos en mano, por ejemplo, y la entrega jurídica, que es inscribiendo en el registro público la propiedad. En el caso de la prenda, pues como es un derecho, perdón, un contrato real por excelencia, necesitamos entregar la cosa que la tenga el acreedor prendario, ¿sale? Por ello, pues decíamos, se le llama pignus, que viene de puño o mano, por eso es tener en mano, por eso el acreedor pignoratario o pignoraticius que le dicen, porque tiene en mano. Es de tracto sucesivo, se va llevando a cabo a lo largo del tiempo. Las especies de contrato de prenda, ¿sí? Artículo 2858. Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor real o jurídicamente. Ahí está lo que nos estamos diciendo, por eso, formalidades restrictivas. ¿Qué requisitos tengo que tener para otorgar mi prenda? Artículo 2859. Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero o bien cuando quede en poder del mismo deudor, porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente autorice la ley. Pero siempre hay esta entrega, si se fijan, ya sea que digan, bueno, convenimos en que la tenga un tercero, la posesión, o convenimos en que el deudor prendatario se la quede, pero así lo convenimos, pero siempre hay la entrega de la cosa, eso no perderlo de vista. La prenda sobre bienes muebles se registrará en su caso en el folio del deudor, que sea persona moral. Otro de los requisitos que nos está dando. El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes. Entonces, sí la puede usar el deudor, sin conocer el deudor prendatario, la puede usar, pero de acuerdo a la naturaleza, sin abusar de ella y de acuerdo a lo convenido en el contrato expresamente. Seguimos con las especies de contrato de prenda. La mercantil, que está en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, hasta que veíamos el endoso que se hace en prenda de los títulos de crédito. Bueno, es una especie de prenda mercantil. La prenda fiscal, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. La prenda irregular, cuando se entregan bienes fungibles, se convierte entonces en un contrato traslativo de dominio, ¿no? Recordar, tiene que ser bienes muebles no fungibles. Si son bienes fungibles, entonces perderá su naturaleza y se convertirá en un contrato traslativo de dominio. Entonces, por eso también tener en cuenta mucho el objeto. Seguimos con las especies. La prenda sobre títulos de crédito pues debe ser inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio. Se suple la entrega con el depósito en una institución de crédito. El acreedor, perdón, que haya
recibido un título de crédito en prenda, no tiene derecho a cobrarlo ni recibir el importe. Eso también es muy importante, digo, ya lo vieron en sus clases de títulos de operaciones de crédito, bueno, aquí recuperar ese conocimiento. Si se da en prenda un crédito o acciones que no sean al portador para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificada al deudor el crédito dado en prenda. Quien reciba la prenda debe hacer todo lo necesario para que no se altere o menoscabe el derecho que representa. No debo de menoscabar ese bien y ese derecho que representa. Formalidades, artículo 2858. Para que se tenga por constituida la prenda, deberá de ser entregada al acreedor, real o jurídicamente, que es lo que estábamos viendo. Esta característica se las machaco mucho porque luego se confunden, por eso prenda e hipoteca, ¿no? Pero cada uno tiene su peculiaridad y en este caso, pues que la prenda es un contrato real, ¿no? Tiene que ser con entrega de la cosa. El artículo 2860, el contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en documento privado, se formarán 2 ejemplares, uno para cada contratante. No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera presente, ¿no? Que era lo que decíamos hace rato. Bueno, ¿dónde está el fundamento? En el 2860 de que la prenda tiene que constar por escrito y en documento privado se forman 2 ejemplares, uno para cada contratante y no va a surtir efectos la prenda contra tercero si no hay certeza de la fecha de registro o de la escritura pública. Entrega, ya vimos, la entrega debe ser real por pignus o traditio, ¿no? La entrega de, porque la posesión presume la propiedad, por eso se sugiere también la desposesión en este caso, ¿no? Por los juicios de, un juicio de interdicción de la posesión para quitar y desprender eso, porque la posesión de este objeto dado en prenda pues va a presumir la propiedad, ¿sí? Por entrega jurídica, entregarlo a un tercero o convienen que quede en poder de un deudor, ¿sí? O del acreedor, perdón, del deudor o de un tercero, ¿sí? Siempre y cuando esto esté escrito. Derechos y obligaciones en la prenda del acreedor prendatario. Derechos y obligaciones del acreedor prendatario. El derecho de retención, sí, tiene derecho a retener la cosa dada en prenda. Mientras no se cumple la obligación garantizada, no la va a entregar. Ese es el derecho de retención. Dar por vencido el plazo, aunque sea de manera anticipada o que se sustituya la cosa dada en prenda cuando ha perdido su valor por deterioro o por pérdida. Pues aquí, bueno, pues si me voy a cobrar con el bien y este se está deteriorando, se está perdiendo, bueno, puedo declarar o dar por vencido el plazo, ¿no? Aunque sea de manera anticipada. Si no, ya no tendrá sentido y habrá pérdida para el acreedor. Por eso es un derecho para el acreedor prendario. Otro derecho a la indemnización de los gastos que haya efectuado por deterioro de la cosa, excepto cuando al acreedor se le ha dado derecho a usar la cosa objeto de la prenda, ¿no? Si a él se le dio derecho de usarla, bueno, pues no tiene derecho ahí de indemnización por los gastos que efectúe para su conservación, ¿no? O para evitar su deterioro. Derecho de persecución y preferencia, que ya los analicemos. El derecho de enajenación, la venta puede ser extrajudicial o judicial. Si es extrajudicial es porque hay un convenio previo. Solamente si hay convenio previo puede hacer la venta extrajudicial por parte del acreedor prendatario. Esto de acuerdo al artículo 2883 que nos establece. El deudor, sin embargo, puede convenir con el acreedor en que éste se quede con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de celebrarse el contrato. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero, ¿no? Entonces, el deudor puede convenir con el acreedor en que éste se quede con la prenda, ¿no? Entonces, por eso también será otro derecho del acreedor prendatario. Artículo 2884, que complementa lo que hemos estado viendo, puede por convenio expreso venderse la prenda extrajudicialmente. Pues por eso tiene derecho de enajenar el bien dado en prenda. Derechos y obligaciones del acreedor prendario. Es nula la cláusula que establezca que la cosa puede ser vendida a un precio menor. Esta parte es muy importante porque si no todavía podría haber acción de pedir la otra parte que no se ha cubierto de la deuda porque se dio un precio menor. Entonces también es un menoscabo también para el deudor prendatario. Entonces, en este caso, por eso será nula la cláusula que establezca que la cosa puede venderse en un precio menor. En cuanto a la venta judicial, debe realizarse en juicio
El acreedor puede solicitar que le sean adjudicadas las 2/3 partes del valor fijado por los peritos, siempre y cuando no sea comprada en subasta pública. Si es comprada en subasta pública, pues pierde este derecho de las 2/3 partes. Seguimos. Otro de los derechos y obligaciones que tiene el acreedor prendatario. Conservar la cosa en el estado en que la recibió y no tiene derecho a usarla, salvo que se le autorice expresamente lo contrario por el deudor prendario, pero no tiene derecho a usar la cosa porque si no la puede perder, la puede desgastar. Restituir la cosa, sí, una vez que haya sido liquidada y pagada la cantidad, pues debe de restituir la cosa. Esa es una de sus obligaciones. Extinción de la prenda. Bueno, la prenda, pues ya como todo contrato de garantía, que es un contrato accesorio, pues va a seguir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la deuda principal se extingue, entonces ya no tiene sentido la prenda. También puede ser que se nulifique de la nulidad de la obligación principal y entonces tendrá la misma suerte. Por rescisión, también es una forma, por confusión, dación en pago, pago, prescripción, innovación, compensación, pérdida de la cosa. Cualquiera de estas son causas de extinción de la prenda. Tenerlas muy en mente y bueno, esto es parte de la teoría de las obligaciones, así que no les debería de costar tanto memorizar. Y esto es de acuerdo al artículo 2891. Extinguida la obligación principal, sea por impago, sea por cualquier otra causa legal, por nulidad, porque prescribió, por lo que sea, queda extinguido el derecho de prenda. ¿Sí? Ay, ya perdí el curso. Artículo 2212. La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda si el acreedor no prueba lo contrario. Recordar esta regla que si abandonamos el bien, pues se pierde el derecho, ¿no? Al abandonarlo, nos deshacemos de los derechos y obligaciones que traiga ese bien. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con la prenda, si es que el bien dado en prenda es devuelto, ¿no? O sea, se presume que hubo remisión del derecho sobre la misma. Con esto terminamos. Traté de que fuera lo más sintetizado y resumido y que tuvieran la guía con las, con las diapositivas, ojalá sean de su ayuda. Yo como les digo, vean en el código cómo viene regulado, busquen tesis y jurisprudencia en las cuales puedan encontrar cómo está regulada estos contratos de garantía que son tan esenciales y que usamos en muchas transacciones y en la vida diaria y de los que tenemos también muchos litigios. Entonces, por eso es bueno dominarlos. Se los recomiendo, sobre todo se van a dedicar a derecho corporativo, a derecho civil, a derecho notarial y registral. Bueno, es muy importante que tengan estos contratos a la mano, así que espero que sea de su ayuda. Les agradezco muchísimo su atención. Les reitero, soy Aida del Carmen San Vicente Parada y quedo a sus órdenes. Mi correo es acsanvicente@gmail.com y el otro, el institucional, es aidasanvicente@derecho.unam.mx. Por si tienen alguna duda, quieren ampliar algo, también por correo podemos estar en contacto. Me dará mucho gusto y espero de verdad que esto sea de utilidad. Muchísimas gracias. Estén muy bien.